se va a poder hacer. A los bogotanos les cobran por el servicio de aseo que no prestan las empresas, dice el senador Carlos Baena. Hemos visto hasta gallinas, hasta marranos muertos. Las mesas de paz del Congreso esta semana en Florencia. En el Cauca y Chocó se prenden las alarmas. Senado le pide al gobierno mayor presencia en esas regiones tomadas por la violencia. Las mujeres exigen nivelación de sueldos. Ley que fue sancionada el año pasado no se cumple. Que todos ganemos lo mismo y pues que haya mucha igualdad. Desde la ciudad bonita la gente dice: La inseguridad por tanta gente de la calle. Las parejas del mismo sexo a la expectativa por la aprobación del proyecto que reglamenta la unión civil. Esperamos algún día poder hacerlo. Las cifras de jóvenes consumidores de licor aumenta. El Senado propone días sin alcohol. Les tenemos lo que trinan nuestros televidentes y lo que dicen los senadores en las redes. También los funcionarios que sacaron tarjeta roja y amarilla y la figura de la semana, según los senadores. Y en Para Contar, no se pierda las voces juveniles de Amadeus en el inicio de la Navidad. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Mientras la alcaldía de Bogotá define a quién le entrega la recolección de basuras, los capitalinos reclaman por el mal servicio. El senador Carlos Baena denunció que a los ciudadanos le cobran por algo que no les prestan. Los habitantes de un barrio en Suba denuncian que la basura no es recogida con frecuencia y sin embargo la deben pagar. Ya estamos cansados, hace 16 años que vivo aquí en Compartir de Suba y siempre hemos tenido el mismo problema con la cuestión de las basuras. No solo el mal olor generado por la falta de recolección de basuras afecta al sector, sino que también se está generando una problemática de salubridad en la comunidad. Hasta gallinas, hasta marranos muertos nosotros acá en esto. El senador Carlos Baena constató esta problemática y exigió se retribuya a los ciudadanos los males causados eximiéndolos del pago por un periodo de tiempo. La propuesta que le hicimos al alcalde es que se los devuelvan a todos los ciudadanos y eso equivaldría a que durante unos 3 meses aproximadamente no se cobraría el servicio de aseo en la ciudad. Sobre la recolección de basuras en Bogotá, el alcalde Petro dijo que operará bajo el modelo que crea conveniente para la ciudad. Otros miembros de la Comisión Sexta respaldaron al alcalde de la capital. El alcalde es el responsable del modelo que tiene que desarrollar en cumplimiento que le ha dado no solamente la Constitución y la ley en materia de la prestación de servicios públicos. En el Chocó como en el Cauca se prendieron las alarmas por la situación de orden público. El Senado le reclamó al gobierno mayor presencia. Los habitantes del Chocó pidieron una pronta solución a las dificultades de orden público por la que atraviesan. Transitando por todo lado con la inseguridad, que le quemen el carro, uno trabaja por la necesidad, pero sí. Esto nos ha afectado mucho porque la gasolina está muy escasa y como puede entender tenemos muchas obligaciones y como algunas personas vivimos solamente de esto. Frente a las amenazas de la guerrilla, los senadores de la región se mostraron preocupados. El surtido de alimentos ya está escaseando, de que el mismo combustible ya está escaseando. Vamos a tener una crisis porque la gente, como digo, está con temor y no puede hacer sus actividades comúnmente. Por la agudización del conflicto en el Cauca, el senador Luis Fernando Velasco fue contundente. Es que la guerra en el Cauca no la ganan solo generales. Hasta que el presidente no vaya al Cauca, no vuelva. Y voy a decir una cosa dura, y eche a 20 inútiles que tiene en su gobierno, públicamente. Las mesas de paz del Congreso se trasladaron esta semana a Florencia, región que ha sido golpeada por la violencia. En cabeza del presidente del Congreso, Roy Barreras, los senadores y representantes escuchan a las comunidades. En la capital del Caquetá, los participantes pidieron cese bilateral al fuego y la inclusión de las mujeres en las mesas de negociación en La Habana. Las formas y mecanismos para que Colombia toda trabaje unida se están discutiendo en estas mesas. Cada opinión de cada colombiano llegará a la mesa de negociación en La Habana. El Senado logró en la discusión de la reforma tributaria presentada por el gobierno ajustes importantes para los beneficios de todos los colombianos. No habrá impuestos al corrientazo ni a la salud, como se pretendía en la iniciativa. Esta reforma ha sido bastante peluqueada y es importante que sepan los colombianos que va a tener una progresividad importante. Ya no habrá impuesto al corrientazo ni a los giros y los trabajadores que ganen 3.350.000 pesos no van a pagar gravámenes. No se le va a poner impuestos a la canasta familiar y mucho menos vamos a permitir que la cadena productiva vaya a tener dolores de cabeza. Tampoco se verá afectada la medicina prepagada, los planes complementarios ni las pólizas de salud.
Algunas senadoras le pidieron a las empresas cumplir con la nivelación salarial para las mujeres. Una ley sancionada exige igualdad de condiciones con los hombres. Las senadoras exigen al gobierno nacional que vigile qué ha pasado con la nivelación salarial para las mujeres. Existe una brecha salarial aproximadamente de un 20% entre hombres y mujeres. Una ley que fue aprobada hace un año no se está cumpliendo. Pero en Colombia, infortunadamente, no se cumplen las normas. Una mujer, aunque tenga más estudios, más preparación, aunque tenga más habilidades y capacidades, se le sigue pagando la mitad de lo que se le paga a un hombre, inclusive con menos estudios. Según esta ley, las empresas que no cumplan tendrían que pagar multas de 150.000 salarios mínimos legales vigentes. Me parece muy bien, ya que nosotros también nos esforzamos mucho para estudiar y conseguir un título universitario. Interesante que el Congreso piense en las mujeres, que legisle a favor de las mujeres. Sería excelente que las mujeres diéramos este paso tan importante. La función de las cooperativas de trabajo es motivo de discusión en el Congreso. Algunos opinan que estas no son garantía para los trabajadores y otros que ayudan al empleo. El senador liberal Guillermo Santos aseguró que la intermediación laboral por parte de las cooperativas de trabajo debe desaparecer. Que hay necesidad de eliminar de una vez por todas la intermediación laboral a través de las falsas cooperativas. Afirmó que las cooperativas asociadas perdieron su rumbo y se dedicaron a la explotación de los trabajadores. Hacerle un conejo, permítame en el término, a los trabajadores en lo que tiene que ver con la parte de sus prestaciones, de sus salarios. Por otro lado, también hay quienes piensan que acabar con las cooperativas de trabajo dejaría sin empleo a muchas personas. Y por eso hoy yo sí quiero decirlo como senadora antioqueña que no estoy de acuerdo con que se acaben estas cooperativas. La congresista antioqueña aseguró que el problema es la falta de inspectores de la superintendencia para cubrir las más de 4.000 cooperativas que se encuentran funcionando. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Y estamos en www.senado.gov.co. La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, intolerable en cualquier sociedad que se considere democrática. Yo promuevo tus derechos, tú vela por ellos, denuncia el maltrato. Quien agrede a una mujer atenta contra una sociedad. Somos la esencia de la vida. 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Los elementos eléctricos de los hogares y oficinas, según una ley aprobada en el Congreso, deben ir a empresas de reciclaje y centros de almacenamiento del Estado. Su mal uso es fuente de contaminación. Colombia es el segundo país en América Latina que cuenta con una política pública para reciclar aparatos electrónicos y eléctricos. En América solamente México es el otro país que ya tiene una ley, pero en Sudamérica Colombia sería el primer país. Según las cifras del Instituto Federal Suizo de Investigación, mundialmente se generan entre 20 y 50 millones de toneladas de residuos electrónicos y en Colombia entre el 2010 y el 2014 se han producido alrededor de 140.000 toneladas de residuos electrónicos de computadores. Tal vez en la parte de los computadores es en la que más se ha avanzado. De hecho existe un programa a través del SENARI, a través del Ministerio de las TICs, pero de los electrodomésticos, por ejemplo, es algo que no se está manejando. Por eso, con esta nueva política se pretende dar un uso adecuado y mejor aprovechamiento de estos residuos electrónicos. Esta iniciativa ya pasó a sanción presidencial y se espera que sea ley de la República. Desde Bucaramanga, la gente dice. Llega uno a las 8 o 10 de la mañana y todos los habitantes de la calle están durmiendo. Entonces eso le da muy mal aspecto a la ciudad. Seguridad por tanta gente de la calle, ¿no? Que se ve constantemente, ¿no? Cuando uno llega, por ejemplo, a abrir los negocios y esa cuestión, se ve gente durmiendo en los locales, en las puertas y toda esa cuestión. En seguridad y uno ve que la policía está más pendiente si los carros, los vehículos, motos están mal parqueadas que de estar persiguiendo a los ladrones. El problema más común que hay en esta región son las pandillas. Los pelados que son ya criminales prácticamente roban, matan. Colombia busca firmar un convenio con México para repatriar a más de 300 connacionales que purgan sus penas en cárceles mexicanas. Serán beneficiarios quienes hayan cumplido más de un año de pena en ese país. Yo fui condenado a 16 años de prisión. Ese colombiano fue condenado por narcotráfico en Ecuador y gracias al convenio de repatriación con ese país regresó a Colombia, donde dice volvió a nacer. Porque uno cuando cae a prisión muere en vida. Hay un dicho que decíamos allá que el infierno no existe, pero sí el infierno existe aquí en la tierra y eso es una forma de infierno.
En el Senado se busca que Colombia tenga ese mismo convenio con México, país donde hay recluidos más de 300 colombianos. De las cuales la mitad más o menos ya pueden ser beneficiarias del traslado de presos, que es un tratado que ha hecho Colombia y México y que aquí en el Congreso ya fue aprobado en primer debate. Para solicitar el traslado de un país a otro, el detenido deberá haber cumplido con 1 año de la pena impuesta y no haber sido condenado por delitos asociados a la delincuencia organizada. Después de que uno vive ese infierno, uno no quiere volver a que nadie caiga ahí, ni siquiera uno mismo, ni los que lo rodean a uno, ni los amigos de uno. No quiere que nadie caiga ahí. Las parejas del mismo sexo están a la expectativa de la aprobación del proyecto que les garantiza la unión civil. Encontramos a una de ellas que reclama esos derechos. Javier y Jack se conocieron hace 6 años. 3 años después se fueron a vivir juntos y desde entonces han sufrido las inclemencias de la sociedad por ser una pareja del mismo sexo. Ellos desean formalizar su vínculo a través del matrimonio. Pues esperamos algún día poder hacerlo, poder contar pues con los mismos beneficios, porque no es solamente decir, bueno, me caso y ya. Poder obtener acceso a la salud. Ambos reclaman los mismos derechos de las parejas heterosexuales. Pues no es el matrimonio en sí, sino lo que representa, porque la cuestión es simbólica, porque eso viene siendo algo simbólico, pero sí lo que representa la unión marital. Los sueños de esta pareja se pueden convertir en realidad si se aprueba la iniciativa del senador Armando Benedetti, que propone la unión civil entre parejas del mismo sexo, la cual tiene bastantes contradictores. Le gusta que el Estado les diseñe su vida. Yo creo en las libertades individuales, en donde uno predetermina y determina su propia existencia con una vida digna. Javier y Jack solo le piden al Congreso votar de forma positiva este proyecto con el fin de fortalecer el hogar que están construyendo. Los senadores del Valle se unieron al pacto de esa región del país que pretende recuperar el protagonismo del departamento a nivel nacional. Para los senadores, el narcotráfico fue el principal factor de decadencia del departamento. El departamento del Valle cayó en una interinidad por una estructura, digamos, política permeada por el narcotráfico. Pero además del narcotráfico, la interinidad administrativa fue otro de los males del Valle. Esa inestabilidad administrativa nos ha traído muchos problemas, entre otras cosas porque el Valle no tiene proyectos inscritos en distintos sectores. Ahora el protagonismo del Valle del Cauca en el campo nacional busca ser recuperado a través de un gran pacto. El Valle del Cauca era modelo a nivel nacional, muchos departamentos iban a copiar el modelo en temas como empresariales, en el trabajo con los deportistas. El Valle del Cauca pionero en el tema de audiovisuales y de cine. El próximo viernes en Cali se lanzará la estrategia que será el comienzo de una nueva etapa para los vallecaucanos. El Senado discutió esta semana el panorama de la minería en Colombia, donde se denunció la injerencia de grupos al margen de la ley. Actualmente más de 5 millones de campesinos están en riesgo con el desarrollo minero que se está adelantando en Colombia. Desde el Senado se pide al gobierno que la minería es una actividad vigilada y regulada. Fortalecer el Estado para que a través de una política pública pueda intervenir en tiempo real y con decisiones precisas todos los fenómenos que se generan alrededor de la minería a cielo abierto. Que hay que revisar las licencias que han dado ahí, pues como digamos, a brochazo limpio. Actualmente 340 municipios están afectados por la minería ilegal. En 186 se explota ilegalmente el oro. En 87 de estos hay presencia de las FARC. En 30 está el ELN y en 118 se registra la acción de bandas criminales. Y es que entre 4 y 6 millones de hectáreas en Colombia hoy están en manos del narcotráfico, el paramilitarismo, los terratenientes y la guerrilla misma. El gobierno trabaja un proyecto que fortalecerá las penas por actividades de minería ilícita y el lavado de activos que puedan generar las mismas. Agradecemos a nuestros televidentes por sus opiniones a través de las redes y su participación en la pregunta de la semana. Esto fue Lo que Trinaron. Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta. ¿Se deben permitir o prohibir las corridas de toros en Colombia? @JGambac. Se deben reglamentar pero no acabar. @Hart727. Sí se deben prohibir las corridas de toros, no al maltrato animal. @Carola3081. Prohibir. ¿Quién dijo que eso era cultura o diversión o deporte alguno? No hay derecho con los animales. Los invitamos a responder la pregunta del sondeo semanal. ¿Se debe limitar la compra de tierras por parte de extranjeros en Colombia? Los senadores se refirieron esta semana al tema de la paz. Esto fue lo que dijeron en las redes.
Roy Barreras, un gobierno es capaz de hacer la paz y eventualmente es capaz de no hacerla. Firmeza para firmarla o firmeza para pararse de la mesa. @Cristo Bustos. Estamos adelantándonos mucho a opinar y presionar los diálogos de paz. Debemos dejar que se sienten a la mesa y se lleguen a acuerdos. @J.E. Robledo. El chiste del día, el Partido Conservador duda sobre si reelegir al procurador Ordóñez. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Gloria, y estamos en www.senado.gov.co. El Senado de la República. Por la salud de los colombianos. Por las víctimas. Por mayor inversión social. Por una pensión digna. Por la paz. Por las mujeres maltratadas. Por los niños. Por la justicia. Por la libertad. El Senado, responsable con los colombianos. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @SenadoGovCo y @NoticieroSenado. En Facebook estamos en www.facebook.com/SenadoGovCo. Estamos atentos a sus comentarios. Frente a la grave situación en el aumento del consumo de bebidas alcohólicas, el Senado propuso un día sin alcohol. Estuvimos en los sitios donde el consumo es permanente. Las estadísticas por la mezcla de alcohol y gasolina siguen en aumento. Los accidentes este año muestran un aumento del 4% y en víctimas por encima del 30%. Entonces, uno puede decir, es un problema que persiste, que sigue, que no tiene ninguna justificación. Ya no solo se consume licor los fines de semana, sino cerca a los institutos universitarios todos los días. Entre semana la cerveza es como más barata en ciertos lugares. Hay promociones de aguardiente como 2x1 y cosas así. Estas universidades no tienen campus, entonces el campus se vuelve en los bares. Sí, claro, digamos entre semana es más fácil la entrada y en las horas de la tarde. Es una actividad pedagógica que lo que nos puede demostrar es que podemos tener jornadas sin alcohol mucho más alargadas en el país. Esta no va a ser un gran cambio, solamente para aprender nuevas formas de disfrutar. De ser aprobado el proyecto, el Ministerio de la Protección Social sería el encargado de la planeación, ejecución y control de la fecha designada. Gloria, llegó la hora de la tarjeta roja. De la tarjeta amarilla. La figura de la semana. ¿Qué dicen los senadores? Yo hoy le sacaría tarjeta amarilla al gobierno de Nicaragua, por varias razones. Lo primero, porque no respetó el acuerdo de 1928 de Guerra Bárcena, que establecía, desde luego, que San Andrés y Providencia le pertenecen a Colombia y eso lo ha ratificado la Corte. Juan Camilo, por grosero, por irascible, por esos adjetivos descalificadores y después decir que de todas maneras va a presentar un proyecto para controlar la inversión extranjera. En este momento tengo que reconocer en nuestro ministro Rafael Pardo que ha logrado desmontar ese 50% de las cesantías que se pretendían congelar de los colombianos a 0%. Ahora el seguro, la protección al cesante será voluntario de los trabajadores y el que no desee no aportará. La figura es, para mí, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, por su excelentísima labor al frente de ese despacho. A continuación, los temas para contar con nuestra directora Azucena Liévano. El presidente del Senado hizo un llamado de atención en la plenaria para combatir el ausentismo que empezó a aplicar esta semana. Porque necesitamos la presencia de todos los senadores para que no corran el riesgo de acumular las 6 faltas que la ley determina. Colombia podrá contar con la figura de objeción de conciencia. El proyecto pasó su primer debate en la Comisión Primera. En los casos de la prestación del servicio militar obligatorio, en los temas de salud que son tan álgidos acá en Colombia. Se presumirá que todos los documentos, todas las manifestaciones que haga el objetor de conciencia son veraces, son reales. El senador Jorge Robledo dijo que la reforma tributaria le rebajará los impuestos a los monopolios y a las transnacionales en 8 billones de pesos. Y esos 8 billones de pesos el gobierno los tiene que recuperar por otro lado. ¿Grabando a quién? Grabando a todo el mundo con IVA. Los niños y las personas de la tercera edad podrán participar en la construcción de políticas públicas gracias a un programa de la Alcaldía Antonio Nariño de Bogotá. El Congreso se unió a esta propuesta. Creo que vale la pena apoyar ese programa, vale la pena que se extienda al país porque es un hecho de participación democrática muy, pero muy importante.
porque la idea es mejorar la localidad y pues si podemos mejorar la ciudad. La televisión pública está a la vanguardia de la tecnología. La digitalización del Canal 13 beneficiará al Canal Congreso. Y vamos a ofrecer un mejor servicio para que el Congreso de la República tenga la capacidad de informar mejor, de verse mejor. Nosotros podemos competir desde lo público con lo privado en la medida que tengamos tecnología, en la medida que evolucionemos y avancemos. El espíritu navideño en el Congreso ya empezó con la condecoración y la presentación de la Orquesta Juvenil Amadeus. La senadora Miriam Paredes fue la anfitriona. La próxima semana, más temas para contar. Hasta aquí la información en NS Noticias. Los invitamos para que visiten nuestra página web www.senado.gov.co, donde ya pueden ver este noticiero. Gloria, también a conectarse en las diferentes cuentas de Twitter, @noticierosenado y @senado.gov.co. También los pueden visitar en la página www.facebook.com/noticierosenado y también escuchar las voces del Senado los sábados y los domingos por Radio Nacional de Colombia. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos.